Vamos a leer el primer capítulo de Corintios. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 18 al 20. Vamos a estar tratando estos versículos. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, en acción de gracias. En este tu día, en el día que tú has apartado para que tu iglesia, Señor, esté como un solo cuerpo, como un solo pueblo. En este día, Señor, en este especial día, Padre, nos gozamos de estar en tu casa. Qué privilegio es para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para introducirnos en este pueblo, Señor, en este nuevo pueblo, en este pueblo que está bajo un nuevo pacto, con un nuevo sacerdote. Un sacerdote no como el sacerdocio antiguo, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sumo sacerdote que, dice tu palabra, nos convenía. Un sacerdote que asimismo se ofreció, Señor, como Cordero Pascual, para que pudiéramos tener vida, para que pudiéramos tener reconciliación contigo, Padre. Hoy, estando reconciliados contigo a través de Cristo, venimos en este día con alegría, con gozo en nuestros corazones, celebrando, Señor, lo que tu Hijo hizo por nosotros. Pero no solamente esto, sino celebrando también que un día tu Hijo vendrá por nosotros, Señor, y ya no estaremos un día como hoy en tu presencia. Ya no estaremos un día frente a ti, oyendo tu palabra, escuchándote, conociéndote, adorándote, sino que estaremos toda la eternidad en tu presencia, toda la eternidad conociéndote, adorándote, exaltándote, Señor, rindiendo nuestras vidas como lo hacemos en este día, rindiendo nuestros corazones, dándote gracias, Señor. Toda la eternidad en tu casa, las puertas de tu casa se abrirán para nosotros, para tu pueblo, y moraremos, y como dice tu palabra, y tú serás nuestro Dios, y nosotros seremos tu pueblo. Padre, gracias por todo esto. Te rogamos en esta hora, Señor, que la palabra tuya se abra ante nuestros ojos, que tu Espíritu Santo nos dé luz. Haz resplandecer tu rostro sobre esta iglesia, Señor, trayendo vida a los muertos, edificando a tu pueblo, santificándolo por medio del lavamiento del agua, que es tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra nos santifique en este día, renueve nuestro entendimiento, nos ayude a morir, Señor, a nosotros mismos, a los conceptos que el mundo ha querido implantar en nuestras mentes y corazones, Señor, y que seamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea honrado. Rogamos, Señor, por aquellos que están entre nosotros, que están muertos en sus pecados y delitos, que en esta mañana, Señor, que en esta mañana, Padre Celestial, ellos nazcan de nuevo, Señor. Que en esta mañana, Señor, aquellos que están aquí oyendo tu palabra, vivan. Que esos huesos secos, Señor, se levanten y que sean llenos de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, es nuestro anhelo que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, aún aquellos amigos que vienen y nos acompañan, pero que no te han conocido, te conozcan, Señor. Padre, que ellos tengan vida en Cristo,
no por la palabra de un hombre, sino por la palabra de la cruz, por el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos, y que en todo esto, que en toda esta mañana tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea honrado. Ten misericordia del predicador, de su debilidad, ten misericordia de él, porque él en sí mismo es incapaz. Él no puede hacer mucho, Señor, solo exponer tu palabra, pero tú eres el que da vida, tú eres el que hace lo demás. Padre, gracias te damos, por eso a ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estuvimos viendo, mis hermanos, hace 8 días, acerca de el Evangelio y lo efectivo que es en sí mismo. Estuvimos mirando cómo la palabra de la cruz, aunque es locura, como dicen los hombres, es poderosa. Pablo dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. Sin embargo, aunque la palabra de la cruz es poder de Dios y la iglesia de Corinto lo había experimentado, ellos, como lo vimos hace 8 días, habían caído en algo peligroso, en algo delicado, en algo que hace que el evangelio pierda su poder. Y era mezclar el evangelio de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, mezclarlo con la sabiduría humana. Este es el problema de la iglesia de Corintios en este primer capítulo, en este primero y segundo capítulo. Ellos habían mezclado el pensamiento griego, habían diluido el evangelio al tratar de combinar estos dos pensamientos que, como hemos visto, son totalmente opuestos. La sabiduría de Dios y la sabiduría humana son totalmente opuestos. Son tan opuestos que uno de ellos está muerto y el otro está vivo. Usted sabrá ya quién está vivo y quién está muerto. Usted sabe que la sabiduría humana ha muerto, como lo vamos a mirar acá. Esa sabiduría, dice la Escritura, ha sido destruida. Esa sabiduría ha sido desechada. Esa sabiduría, dice la Escritura, ha sido enloquecida. Pero hay otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en Cristo, mostrada en Cristo, en la salvación de Cristo. Es una sabiduría que no es desechada ni es destruida, sino que ella permanece para siempre. Una de estas sabiduría es necia, entonces no es sabiduría. La otra realmente sí es sabiduría. No podemos mezclarlas, como les digo. Pablo entonces quería que la iglesia de Corinto comprendiera que ellos no podían seguir mezclando esto de tal manera que ellos la llegaban a confundir. Pero Pablo quiere mostrarles a través de estos primeros versículos que las dos son opuestas entre sí, que las dos, ellos aunque querían mezclarlas, ellas dos no tienen nada que ver la una con la otra. Una de ellas es santa, pero la otra es corrupta. Una sabiduría es santa, la otra es corrupta. Una sabiduría es pura, la otra, dice la Escritura, es diabólica. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18 nos dice. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Dice Santiago allí, 3:13 al 18. Pregunta Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Usted sabe que Santiago tiene palabras fuertes. Y él les comienza preguntando: oigan, entre ustedes, ¿quiénes son los sabios y entendidos? Si quizás estuvieran en un discurso, algunos quizás hubiesen levantado su mano.
Entonces Santiago les dice, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Es decir, ¿eres sabio? Ok, quiero verlo en tu conducta, por tus obras que muestran esa sabia mansedumbre. Pero luego les dice y les exhorta fuerte diciéndoles, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría que ustedes dicen tener no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría que ustedes tienen, hermanos, es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Por qué, Santiago, hablas tan fuerte? ¿Por qué estás diciendo estas cosas tan duras? Porque, dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago les dice, quiero mostrarles la verdadera sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ves claramente la diferencia entre estas dos sabidurías? Una de ellas es terrenal, animal y diabólica. La otra, dice Santiago, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Son totalmente opuestas, mis hermanos. Los de Corintio no podían tratar de mezclar algo que es totalmente opuesto lo uno del otro. Ellos creían que su sabiduría, su filosofía, porque como amaban la filosofía, amaban el disputar sus conceptos filosóficos, amaban la retórica y la elocuencia y el pararse al frente y dar argumentos. Pero Pablo les dice, no pueden mezclar. No pueden mezclar esto. No pueden mezclar porque son totalmente opuestas. Una sabiduría te conduce a la salvación, la otra te hace perder. Una es animal, dice Santiago. Actúa por instinto, lejos de un verdadero razonamiento, libre del pecado. Y finalmente esta sabiduría, dice, es diabólica, pues tiene como padre al primero que se rebeló contra Dios, creyendo ser sabio. ¿Quién fue el primero que se rebeló contra el Señor? Satanás. Quiso ser igual a Dios. Qué cosa tan necia. Qué cosa tan necia querer ser igual a Dios. Es lo más necio que hay. Una criatura llegar a ser el creador, eso es imposible. Eso nunca pasará. Pero él creyó que era más sabio que Dios. Corrompió al hombre también con su sabiduría. ¿Recuerdas el Génesis? Implantó esa semilla de maldad, vendiéndole la idea a la mujer que podía ser sabia como Dios. Pablo entonces les va a mostrar a los de Corinto esta sabiduría que no es conforme a la sabiduría de Dios. Ellos estaban sufriendo como iglesia esto. Y Pablo les va a hablar de esta sabiduría y va a ser una exposición extensa, como lo vamos a estar viendo estos domingos, acerca de esta sabiduría. Y les va a hacer un contraste. Y aquí también Pablo les va a mostrar no solamente esa sabiduría, sino a los autores de esa sabiduría, a los que están detrás de esa sabiduría. Dice allí en el verso 19, pues escrito está, destruiré que la sabiduría, ¿de quiénes? De los sabios. Pero luego les dice, y desecharé el entendimiento de quiénes? De los entendidos. Segundo tipo de persona. Y luego pregunta en el verso 20, ¿dónde está el sabio? Ya vimos el sabio. Pero luego dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están los escritores?
Y finalmente dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Allí hay 4 personas, los sabios, los entendidos o intelectuales, otra traducción dice los intelectuales, los escribas, es decir, los que se encargaban de escribir, los escritores. ¿Dónde están los disputadores de este siglo? Aquellos que les gustaba pararse en público y comenzar esos monólogos de filosofía, pero luego por allá otro comenzaba a contradecirle, porque era de una escuela diferente, uno era de una escuela platónica, otros de la escuela de Aristóteles, otros de Sócrates, y comenzaban y les gustaba esa discusión. Y lo más terrible de todo es que en la iglesia estaba pasando exactamente lo mismo. En la iglesia ellos habían traído esa costumbre de afuera y estaban queriéndolo hacer en la iglesia también, queriendo usar su elocuencia y su sabiduría. Las personas que vivían en la época de los corintios, al igual como vemos en la modernidad, creen que tienen la solución. El hombre ha intentado dar respuesta, creyendo que en ellos está la solución, creyendo que en su meditación y en su interior pueden encontrar la verdad y pueden encontrar la solución. Creen que pueden no solamente encontrarla en ellos, sino que inclusive se atreven a pensar que los demás tienen que seguirlos porque ellos han encontrado la solución. Pero resulta que en ellos ni en ningún hombre está la verdad, en ningún hombre está la solución, solamente en Cristo. Si vamos a mirar los sabios de la época del esplendor griego, de la filosofía griega, cada uno de ellos peleaba por tener la razón. Ellos hablaban de la razón y daban explicaciones de las cosas de la vida. Pero algo que ellos tenían era que debatían y menospreciaban las posturas de otros hombres. 20 siglos después llegamos al mismo punto. ¿Cuál punto? Ninguno. No hay punto. Ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Descartes, ni Kant, ni Sartre, ni Marx, ningún otro ha podido encontrar la solución a los múltiples problemas que tiene la humanidad. Ningún otro. No hay hombre en el mundo que pueda definir ni que pueda dar solución, porque esta sabiduría a la que ellos apelan, a la que ellos usan, esta sabiduría no da solución. Al contrario, plantea cada vez más problemas. Plantea cada vez más problemas. Ellos con su sabiduría, mis hermanos, quiero decirles, y pudiéramos decirles en la cara, ustedes no han mejorado este mundo, ¿o sí? Con esta sabiduría ustedes han arreglado el mundo. Al contrario, han traído mayor caos y destrucción. Ni los de la izquierda, ni los de la derecha, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los capitalistas, ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni los politólogos, ni los políticos, ni los funcionarios públicos, ni los humanistas, ni los escritores, ni los científicos, ni los comunicadores sociales, ni los columnistas, ni los periodistas, ni los filántropos. Ninguno de ellos ha hecho algo realmente por mejorar este mundo. Todos ellos han hecho lo peor. Han cambiado esta humanidad para peor. Pero hoy tenemos celulares, pastor. ¿Para qué? Para seguir pecando. Para que la maldad siga creciendo. Hoy tenemos quizás, sí, más tecnología. ¿Pero para qué? Para que el pecado exista más todavía. Para que se difunda más rápido el pecado. No han mejorado en nada. Preguntémosles, ¿qué han aportado para el mejoramiento de la vida en el planeta Tierra? ¿Han aportado para la paz? ¿Hay gozo en el planeta? ¿Hay felicidad? ¿Hay bienestar? ¿Hay equidad? ¿Hay justicia? ¿Hay salvación? ¿Nos han dado ellos la salvación? No. No. Por el contrario, todo lo que ellos han aportado ha llevado a la destrucción y a la ruina. Hay muerte por todos lados. Hay caos. Todo es una nube espesa de oscuridad. Pinta el futuro de Colombia en un lienzo. ¿Cómo lo ves tú?
Si alguno pudiera pintarlo, quizás pondríamos el lienzo y comenzaríamos a pintar y todo sería oscuro, todo sería tenebroso. El futuro, mis hermanos, en las manos de los hombres no nos muestra más sino destrucción y caos. No nos muestra nada más. No vemos nada más. Si escuchamos a los unos y a los otros, no hay ninguno. No hay ningún Mesías de izquierda que nos vaya a salvar. Perdónenme si ofendo a alguno. No hay ningún Álvaro Uribe que nos vaya a salvar. No hay ningún Petro. No hay ninguno, mis hermanos. Ellos con su sabiduría no nos van a salvar. Decía un pastor, no esperemos de ellos esto. No esperemos de ellos que vengan a salvarnos. Francis Schaeffer dice, un hombre planteó el conocimiento unificado y verdadero del universo. Y dibuja un círculo. Schiffer. Pero luego vino otro y dice, no, esto no es. Y él dibujó su propio círculo. Y luego vino otro y dijo, no, lo que tú dijiste, no, esto tampoco es. Y tachó ese círculo y vino y hizo su propio círculo. Y llevamos siglos. Y cada vez viene otro y tacha lo que el otro dijo y pone otra cosa mejor, supuestamente. Pero todo sigue igual. Si tú ves la filosofía ha planteado una y otra vez quién es el hombre, cuál es el sentido del hombre, cuál es el sentido de la vida, y no hay solución a esto, no hay. Y se contradicen entre ellos, se aprueban, se aplauden, se desechan. No hay nada. ¿Por qué? Porque esta sabiduría viene ¿de quién? De los hombres. Porque viene de nosotros y en nosotros no está la solución. Hasta nuestros días, mis hermanos, podemos ver que ninguno de ellos tiene la solución. Ninguno de ellos nos va a poder ayudar. Algunos dicen, no, la solución es la razón. Es por medio de la razón. Si el hombre estudia más, si el hombre se vuelve más educado, si el hombre se vuelve más intelectual, ¿acaso en los países educados no hay pecado? ¿Acaso en los países educados no hay corrupción? De una u otra manera la hay. De una u otra manera. Al contrario, Europa es un cementerio espiritual. Se supone que es el continente más educado de todos. Pero usted ve allá las iglesias terrible. Ya ni siquiera las visitan. Cementerios espirituales. Dejaron completamente a Dios. Francia dejó completamente a Dios hace 3, 4 siglos atrás. No hay nada. Todo es muerte. Todo es muerte espiritual. No hay solución, no hay vida. Dice el Señor, tienen nombre de que viven, pero están muertos. A todo esto entonces la Biblia nos va a responder mostrándonos esa verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento y la solución a esto. La respuesta de Dios es mi sabiduría. Es mi sabiduría, dice el Señor. Es la sabiduría que el Señor ha intentado mostrar al hombre a lo largo de la humanidad. Es la sabiduría que el Señor ha mostrado al hombre en la Escritura. Vamos a mostrar, vamos a mirar, en resumen, esta sabiduría en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Cristo, que es, dice Pablo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Vamos a resumirla. Hoy quiero resumirla. Por tiempo no podemos abarcar toda la Biblia para hablar de la sabiduría, pero quiero que leamos de nuevo una parte de Proverbios capítulo 8, como la leíamos esta mañana. Proverbios capítulo 8 es uno de los mejores textos en cuanto a esto, en cuanto a hablarnos de esa sabiduría. No podemos leerlo todo, pero vamos a leer una parte de él. Dice:
Verso 22. Hablando de la sabiduría, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hagamos una pausa. Esa sabiduría está hablando. Qué raro, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién será esa sabiduría? ¿Quiénes creen ustedes que es esa sabiduría? Piense mientras lee mi hermano conmigo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando allí? ¿Qué persona está hablando? Verso 23. Eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Antes de qué? Pareciera como alguien conocido, ¿cierto? Verso 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba ¿quién? ¿Quién? ¿No le has puesto nombre todavía? Sigamos. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo. ¿Quién era? ¿Quién es? Dígalo fuerte. ¿Será? Sigamos leyendo, verso 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Dónde lo han escuchado antes? Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, ¿quién habrá dicho eso? El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman. ¿Ya sabe quién es? Cristo. Cristo el Señor. Yo estaba allí con él. Era su delicia. El Señor dijo: el que me halle hallará la vida. El que encuentra a Cristo tiene la vida, dice Juan. El que encuentra a Cristo tiene la vida. La sabiduría de Dios es Cristo, mi hermano. La sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Vaya conmigo a Corintios. Dice en el verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué es? Poder de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría de Dios. Es Cristo, mi hermano. Por eso el que rechaza la sabiduría de Dios, rechaza la vida, rechaza lo que Dios ha dado, porque es su sabiduría. No podemos nosotros tomar la sabiduría del mundo y mezclarla con la sabiduría de Dios. No puede mezclarse. No podemos mezclar a Cristo con lo que el intelectual dice, con lo que el filósofo sugiere. No podemos mezclarlo. El Señor quiere, mi hermano, que la iglesia, como les habla a los corintios, comprendamos que esta sabiduría que el mundo ama y que tristemente la iglesia también ha amado, es necedad. Pues está totalmente en oposición ¿a quién? A Cristo. Esto está totalmente en oposición a la sabiduría de Dios. El Señor dice: no te apoyes en esta sabiduría, puesto que el Señor ha hecho tres cosas con esta sabiduría.
En primer lugar, dice el verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha destruido esa sabiduría. En segundo lugar, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué ha hecho el Señor con esa sabiduría? La ha desechado. Y finalmente dice la última parte del verso 20, pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué hizo el Señor? Enloquecerla. Estos son mis 3 puntos, mis hermanos. Dios ha destruido la sabiduría del mundo. Dios ha desechado la sabiduría del mundo. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso, y ese es el título de la enseñanza, por eso no debemos apoyarnos en la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque Dios la ha destruido, Dios la ha desechado, el Señor la ha enloquecido. En primer lugar, dice que la ha destruido. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra sabiduría en el libro de Corintios? 17 veces aparece en Corintios. ¿Será que es un tema importante? Claro. ¿Pero por qué es tan importante? Porque ellos estaban tomando lo que no era de Dios. Si quizás el problema de los corintios no fuera la sabiduría, pues simplemente Pablo no les menciona esta palabra. Pero tiene que mencionarla porque ellos estaban tomando de la sabiduría del mundo. Pero Dios dice que esta sabiduría Él la ha destruido. Esta palabra destruir se usa en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe que encontré esta palabra? Siempre se usa en referencia a algo que se echa a perder. Algo que se echa a perder. Por ejemplo, ¿recuerdan los odres? ¿No puedes echar vino nuevo en odres? ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se echan a perder. ¿Servirá el vino después de que se derrame? ¿El odre roto servirá? Ambas cosas se echan a perder. El Señor ha hecho esto con la sabiduría. No sirve para nada. La ha destruido, no sirve, la echó a perder el Señor. Las cosas de este mundo, como la comida y el oro, también dice la Escritura, perecen. Dejan de ser, ya no sirven. En la eternidad, ¿para qué servirá? Para nada. La sabiduría del mundo, la sabiduría que el hombre tiene, cuando pasemos a la eternidad, ¿traeremos de la sabiduría del hombre? No, se echará a perder, ya no sirve, no pasa la prueba, no permanece ella. Y lo que más usa esta misma palabra es los que se pierden. Así como la sabiduría se echó a perder, así como la sabiduría perece, esta sabiduría humana, así entonces los hombres que siguen esta sabiduría, ¿qué va a pasar? Perecerán. No pasarán a la eternidad con nosotros. Esta sabiduría ha sido destruida porque se corrompió. ¿Se acuerdan que leíamos antes? Ezequiel 28:12 dice, por favor, yo solo apunto y usted lee. Usted lo apunta, yo lo leo. 28:12 Ezequiel y el verso 17. Dice el 12: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De quién está hablando? ¿Recuerdan? De aquel personaje que dice la Escritura, era el sello de la perfección y Dios le había dado sabiduría, lleno de sabiduría. Pero luego dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué hizo el diablo con la sabiduría que Dios le dio? La corrompió. El Señor le dio una sabiduría a Satanás, pero este personaje la corrompió. Esta es la sabiduría, mi hermano, que el Señor ha destruido. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios, porque se corrompió. Dios se la dio, pero Él la corrompió. Y esta misma sabiduría la vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 3, verso 6. El mismo enemigo le dice a Eva,
Dice allí la escritura que le dijo a Eva, le habló a Eva. Veamos en el verso anterior. Génesis capítulo 3. Dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En su sabiduría le dijo. ¿Y qué dice la historia? ¿Sí murieron? ¿Y si morimos todos? Entonces es mentira. Esta sabiduría es mentirosa. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Es verdad? No somos como Dios. Es mentira. Sabiendo el bien y el mal. No. Sabemos del bien y el mal, pero no como Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Dios conoce el bien y el mal, pero no por la experiencia. ¿Nosotros cómo conocemos el mal? Por la experiencia. Todos los días lo experimentamos en nuestras propias vidas. Todos los días lo experimentamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con todos alrededor. Hay mal por todo lado, por la experiencia. Entonces no es verdad, Satanás, mentiroso. Pero nos vendió la idea tristemente. Y verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era como, lo llamó bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para qué. ¿Cuál sabiduría será? La sabiduría del diablo, la sabiduría diabólica que dice Santiago, corrupta, la sabiduría que destruye, esta sabiduría que perece y hace perecer a los hombres, hace que se pierdan los hombres. Eso nos dice el verso 18 de 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Esa sabiduría que tienen, cuando ven la cruz de Cristo, les hace responder, qué locura es ese cuento de la cruz. Qué locura. Y los hace perder y no quieren seguir a Cristo. En estos días estuve pensando sobre el tema, leí unos comentarios de unos ateos. Y yo decía, qué difícil es hablarles a estos hombres, porque no quieren, desechan completamente la sabiduría de Dios y se quedan con la suya propia. No hay cómo, es muy difícil. Y aunque tú les des argumentos contundentes, aunque su propia vida, como dice la Escritura, aunque su propia creación, el ser creado, cuenta que hay un Dios, ellos no quieren ver. Por eso dice el dicho popular, no hay peor ciego. Ellos son así, no quieren ver. Es difícil. Su sabiduría los ha hecho perecer. El Señor, entonces dice la palabra, ha destruido esta sabiduría, porque no está fundada en Dios. Porque esta sabiduría hace que ellos amen esa sabiduría y andan por ella, pero resulta que ellos se extravían en su camino. Se extravían en lo que ellos dicen, esto es sabio, esto es el intelecto, la sabiduría, el conocimiento que adquieren los hace extraviar de su camino. El hombre que se apoya en esta sabiduría se echa a perder también como la sabiduría se echó a perder. ¿Por qué se echan a perder? Porque se han amparado en esta sabiduría. Esta sabiduría no solo es destruida, no solamente ha sido destruida, sino que también mata a sus seguidores. En segundo lugar, dice la Escritura, desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor dice en segundo lugar que ha desechado esta sabiduría. Ha desechado el entendimiento de los entendidos o intelectuales. Esta sabiduría ha recibido su justa retribución a su extravío. Pues esta sabiduría, ¿sabe qué ha hecho? Ha rechazado a Dios. Por lo tanto, el Señor ha hecho lo mismo con ellos. Como me rechazaron, pues yo también, ¿sabe qué? Lo rechazo. ¿Recuerdas por allá? No lo vamos a leer por tiempo, pero ¿recuerdas el Proverbio capítulo 1? La sabiduría clama en las calles. Venid, insensatos, venid.
Pero como no quisieron oír, ¿sabe qué dice la sabiduría después? Después me reiré en su calamidad. Cuando me busquen, ya no me van a encontrar. Como desecharon a Dios, como esta sabiduría ha rechazado a Dios, ha desechado a Dios, pues el mismo Dios ha hecho exactamente lo mismo con ellos. Dios se ha puesto a un lado del camino y los ha dejado, y ha desechado su sabiduría. Esta sabiduría ha sido anulada, de tal forma que no sirve para salvación. Esta sabiduría nunca va a llevar a la salvación. Este conocimiento que el hombre pueda llegar a adquirir nunca lo va a llevar a la salvación. Es tan tremendo que los científicos pueden ver más de lo que usted y yo vemos. Pueden ver más cerquita toda la obra maravillosa que Dios ha hecho. Y todo lo que ellos ven todo el tiempo les grita: Dios existe, Dios es poderoso. Pero ellos están así. Ni ven, ni oyen. Y ellos lo ven ahí. Ellos se sorprenden de toda esa sabiduría para crear el ADN, todo ese código para crear las proteínas. ¡Qué cosa tan impresionante! Pero ellos dicen: no, eso es producto de la evolución. Lo tienen ahí así cerquitica y dicen: no, eso no puede venir de un ser inteligente. Ellos lo desechan. Entonces Dios ha hecho lo mismo con ellos. Ha sido anulada esta sabiduría de tal manera que, como les digo, ellos no alcanzan salvación. El Señor tomó una decisión, dice el verso 21 allí en 1 Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo ¿qué? Dios tomó una decisión y dijo: en esa sabiduría de esos hombres no van a conocer. Dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El Señor dijo: no. ¿Quieren conocerme? A través de mi sabiduría. ¿A través de quién? De mi Hijo Jesucristo. Es el único mediador. Es el único camino. Decía Charles Spurgeon: aunque todos los caminos conduzcan a Roma, solo hay un camino que conduce al Padre, y es Cristo. Solo hay un camino que conduce al lugar santísimo, y ese se llama el Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: crean en Él. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Mírenlo, óiganlo, síganlo. Pero el hombre dice: no nos interesa, buscamos nuestro propio camino. ¡Qué necedad!, ¿cierto, mis hermanos? ¡Qué necedad de los hombres! El Señor ha hecho nulo totalmente el consejo de esta sabiduría. Salmo 33, 10 y 11, yo te lo leo. Salmo 33, 10 y 11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué ha hecho Dios? Anular el consejo, frustrar sus maquinaciones. Pero el Señor les contesta en el siguiente versículo, les dice: oigan, el consejo de Jehová permanecerá. O sea, su consejo, nulo. Su consejo, destruido. Pero miren, mi consejo permanecerá. Los pensamientos de mi corazón por todas las generaciones. Ahí está el contraste. Sabiduría de los hombres, sabiduría de Dios. Esta, nula, desecha, no sirve. Pero miren la mía. Miren la mía. ¿Qué es lo que permanece según ese texto? ¿Qué es lo que permanece? El consejo del Señor. El consejo del Señor traspasará la eternidad. ¿La sabiduría del mundo lo podrá hacer? No lo puede hacer. El consejo de las naciones ha sido hecho nulo. Marcos 7:9 dice allí la escritura, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué hacían ellos? Invalidar el mandamiento para justificar, para guardar su tradición. Entonces el hombre en la religión ha hecho lo mismo. No. Eso no, la cruz, no. Eso hablemosles más bien de cosas bonitas.
No. La Iglesia Católica ha dicho no. Cristo no. Se necesitan también las buenas obras, se necesitan también que den platica, las indulgencias, se necesitan. ¿Sí ven? Han hecho nulo, han invalidado el mandamiento, han invalidado la palabra con su supuesta sabiduría. Eso hace la religión, eso hacemos usted y yo, mi hermano, cuando nosotros hacemos nuestra propia religión. Cuando queremos implantar lo que nosotros pensamos o creemos que es. Cuando no nos sujetamos a lo que la palabra dice. ¿Ha resistido usted alguna vez la palabra? Sinceramente, todos en algún momento hemos resistido. Hay cosas como que nos cuestan. Hay cosas como que, pero yo no entiendo, como que me parece terrible eso que están diciendo, pero es la verdad. ¿Qué puedo hacer ante eso? Sujetarme completamente, porque es la sabiduría de Dios al lado de mí. Sabiduría. No tiene comparación. Yo no puedo tratar de conciliar la sabiduría de Dios con mi pequeña sabiduría. No puedo, no coinciden. El Señor es poderoso en sabiduría. El Señor les dice, ustedes invalidan. Los hombres en su sabiduría invalidan la palabra de Dios. Eso hacen hoy en día tristemente la iglesia, ¿cierto? Ha invalidado la palabra de Dios tratando de implantar cosas nuevas al evangelio, como lo veíamos hace 8 días. Así entonces el Señor igualmente ha invalidado su sabiduría. Les ha desechado, les ha dicho su sabiduría no sirve, no tiene valor alguno en mi iglesia, no tiene valor alguno para mi salvación. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postero. El hombre rechaza a Cristo y no recibe sus palabras. ¿Por qué no las recibieron? Por su propia sabiduría. Porque ellos tenían sus propios conceptos. No, es que nosotros somos doctores de la ley. Nosotros hemos estudiado tanto tiempo y hemos profundizado. ¿Y usted quién es para decirnos a nosotros? Rechazaron completamente de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué hace el Señor? Lo rechaza completamente a ellos. Los hombres han rechazado entonces esta sabiduría, no ha sido aceptada. Esta verdadera sabiduría no la han amado, entonces asimismo les ha sido retribuido. Esta sabiduría del mundo no es eficaz, no funciona para con el Señor, no funciona. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es autosuficiente. ¿En quién está fundada? En mí, ¿cierto? Está fundada en mí, está fundada en los hombres, de tal manera que no se sujeta a Dios. Cuando yo tengo esa sabiduría, cuando yo estoy poniendo mi sabiduría por delante, entonces le estoy diciendo, Señor, yo no te necesito en este momento. ¿Por qué? Porque pues yo ya sé. ¿Le ha pasado eso con su hijo? Ven, yo te ayudo a armar eso. No, papá, yo ya sé. Y usted lo ve ahí. Y hay veces los chicos creen que se las saben todas. O usted le va a enseñar algo. No, mira, las cosas son así. Y los niños, sí. Pero es que no dejan hablar. Porque tienen su propia sabiduría. Y tú que eres más sabio, tú que eres más entendido, ¿cómo lo ves? Ay, mi hijo. Toca que se deje enseñar. Eso hacemos nosotros, eso hace el hombre. El hombre dice, no te necesito. No te necesito, yo tengo mi propia sabiduría, he creado mi propia justicia. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Rechaza la sabiduría de Dios, rechaza la salvación de Dios. Y esta sabiduría de los hombres ha sido reducida a algo ineficaz. Frente al Señor ella es ineficaz, no sirve. ¿Ves el contraste de lo que hablábamos hace 8 días? ¿Qué decíamos que el Evangelio era? ¿Recuerda uno de los puntos? El Evangelio es eficaz en sí mismo. Él mismo es eficaz. La palabra de Dios es suficiente en sí misma. Ella es toda poderosa. Pero esta sabiduría es todo lo opuesto. Ellos en su sabiduría habían invalidado sus mandamientos. Por lo tanto el Señor los invalida a ellos. Ellos habían desechado a Dios, Dios lo desecha a ellos. Ellos desecharon a Jesucristo, Dios lo desecha a ellos. Ellos desecharon sus milagros y sus palabras. El Señor entonces hace exactamente lo mismo con ellos, los desecha.
Romanos 1, 21 al 22 y el verso 28. Romanos 1, 21 y 22 y luego el verso 28. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron los hombres? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su sabiduría, y su necio corazón fue entrenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Imagínense ellos gritando, somos sabios, somos los más inteligentes, los más intelectuales. Y el Señor les dice, qué brutos. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ellos siguen gritando que son sabios. A mí me da cosa escuchar a esta señora Clara, una política. En estos días salió y estaba el día de que aprobaron el matrimonio homosexual. Esa señora decía, hoy es el día más feliz de mi vida, decía ella. Ella lesbiana y tiene una pareja también homosexual. Decía, es el día más feliz. Hoy por fin se hizo justicia. Yo ahí sí como dice el chavo, qué bruta. ¡Qué justicia! Eso es totalmente lo opuesto a la justicia. Eso es injusticia. Dios lo llama injusticia. ¿Por qué? Porque se opone a lo justo, a lo establecido. Dios puso una regla y dijo, aquí es. Y ellos dicen, no, es acá. O no, es acá. Dicen totalmente lo opuesto. Quieren poner lo suyo. Y se creen sabios. Y Dios les dice, son necios. Son totalmente necios y tercos. Hacen todo lo opuesto. Hacen todo lo opuesto a lo que yo he dicho. A lo bueno lo están llamando malo. Y a lo malo, a lo que yo he dicho que es abominación, hoy lo llaman, hemos hecho justicia. Qué terrible. Y tercer y último lugar, dice que ha enloquecido. Dice ayer el verso 20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué hizo el Señor con esa sabiduría? La enloqueció. La ha hecho necia. La palabra más exacta es hacerla necia. El diablo, óigame bien, al querer ser como Dios y al rebelarse contra Dios, ha actuado locamente. ¿Actuó qué? Locamente. Pues rebelarse contra el Señor, póngase a pensar en eso. Párese frente a Dios y rételo. No hay cosa más necia que eso. Eso hizo el diablo. Se rebeló contra Dios. Eso es lo más necio que una persona puede hacer. Dice ahí en el capítulo 10 de Corintios, en otro contexto, pero quiero tomar esas palabras. Dice 22, perdón. Ahí mismo en primera, sí. Dice, ¿o provocaréis a celos al Señor? Y mira lo que dice Pablo. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué dices tú? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Puedes retar tú a Dios? Como dice, ¿puede ser Dios burlado? No, mis hermanos. Eso es loco. El que haga eso es loco. Ponte a pensar. Voy a poner un ejemplo. Juan Esteban, mi hijo, viene y reta a Roger. Vamos a pelear, Roger. Y hablando en serio, ¿qué sería mi hijo? ¿Qué diría? ¡Qué loco! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¡Qué loco! ¿Cómo va a retar? O sea, es que es algo, no hay punto de comparación. Y la sabiduría del hombre ha hecho eso. Ha retado a Dios. Y eso es una locura. El Señor la ha hecho loca porque ellos creen que saben más que Dios. Ellos se creen más sabios que Dios. Entonces esto es algo totalmente loco, mi hermano. ¿Enfrentarías tú a un león? Si lo hicieras, ¿cómo te llamaríamos nosotros? Bueno, aparte de difunto, te llamaríamos loco. ¡Qué necio eres! ¿Cómo vas a retar a un león?
Es loco, mis hermanos. Es totalmente loco. Esto es lo que hace precisamente el hombre. El hombre resiste a Dios. Trata de creer que es mejor que Dios y que puede vencer la sabiduría de Dios. Y esto es necedad, esto es locura. Dios ha enloquecido la sabiduría y los tiene ahí entretenidos. Y ellos están ahí pegados al ¿cómo se llama? El microscopio. Están pegados allá y tienen radares grandes. ¿Qué hacen? No, aquí estamos tratando de escuchar a los extraterrestres. ¡Qué loco! Están pensando en otras cosas. Están desvariando. Pero ellos saben cómo se llaman a sí mismos: sabios. Y ellos llaman a la obra de Dios, la llaman necedad. ¿A ellos les parece necio? No sé si usted alguna vez ha hablado con una persona y le ha compartido el evangelio y esa persona le ha dicho: o sea que el sacrificio de Cristo significa que Él murió y ya con eso queda todo saldado. O sea que si una persona mata a otra persona y luego se arrepiente, ¿ya? ¿Se ha escuchado a esas personas decir eso? ¿Por qué dicen tanto y por qué preguntan tanto sobre el tema? Porque les parece locura. Les parece loco que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, un hombre muriendo en una cruz, y ya. A ellos les parece loco. Pero el Señor dice: sí, miren a mi hijo, su sacrificio es suficiente, ya, crean en Él. Pero el hombre dice: no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que subirse a Monserrate de rodillas o alguna cosa, porque no, eso no es así nomás. El hombre no cree que es suficiente. A él le parece loco. Él lo llama necio a eso. El hombre entonces quiere poner algo, pero él, al poner algo, está mostrando su locura. Está mostrando que no cree la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y mi pregunta es: cuando ellos abran los ojos a la realidad en la eternidad, ¿cómo se sentirán? Job 12:17 dice: el que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Está hablando de Dios. ¿Qué hace Dios? Entontece a los jueces. Ahí mismo en Job 12, el verso 24. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra. ¿Qué hace? Les quita el entendimiento. Ya puede entender lo que está haciendo Juan Manuel Santos. Eso es lo que dice la palabra, que Dios quita el entendimiento de los jefes del pueblo. ¿Quién es nuestro jefe? ¿Le parece loco lo que está haciendo? ¿Quién lo ha hecho? Por la necedad nuestra, muchas veces para traer juicio. Y los hace vagar como un yermo sin camino. Isaías 44:25, yo se lo leo. Dice el Señor que deshago, está hablando Él en primera persona: yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Leíamos Romanos hace un momento, ¿no? Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Para ellos es locura, pues ellos han enloquecido. Y un loco va a llamar a lo acuerdo que usted hace, lo va a llamar locura. Pero usted sabe que el loco es el otro. Eso hacen los hombres, llaman locura a la cruz. Pero ellos son los que están locos. Y ahí mismo en Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Como los desecharon, pues el Señor los desecha y los hace que se vuelvan locos. Y ahí están. Y ocupan toda su vida en investigar, toda su vida en profundizar. Pero ahí se la pasan y ahí están entretenidos y mueren y nunca conocieron la sabiduría de Dios. Ahora me pregunto yo,
¿Acaso la iglesia de Corinto realmente pensaba que la sabiduría secular podría contribuir en algo a la iglesia? Ellos pensaban eso. Pero pregunto, ¿podría contribuir la sabiduría del mundo en algo a la iglesia? En nada. Al contrario, esta supuesta sabiduría que estaba entrando en la iglesia, ¿sabe qué estaba trayendo? Caos a la iglesia, divisiones. Ellos estaban divididos. Ellos estaban completamente divididos. Pablo entonces concluye diciéndoles, Pablo quiere mostrarle a la iglesia y mostrarnos a nosotros hoy que no podemos mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. Como veíamos hace 8 días, el evangelio solito es suficiente, no tenemos que meterle psicología, no tenemos que meterle humanismo, no tenemos que meterle actitud positiva. Si lo hacemos, lo estamos dañando, estamos corrompiendo el evangelio. La iglesia solo debe hablar una sola cosa. Recuerda que Pablo les dice, hablen una misma cosa. ¿Qué tiene que hablar la iglesia? Lo veíamos hace 8 días. El evangelio es la sabiduría de Dios, es hermoso. Y esa sabiduría, como dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, es profunda. Es decir, que nos pasaremos toda la vida hablando del evangelio y nunca acabaremos de comprender. Y nunca acabaremos de entender y ver la magnitud de la obra de Cristo, mis hermanos. Amén. Termino, mis hermanos, diciéndoles 3 cosas prácticas, 3 puntos prácticos. En primer lugar, lo que decíamos ahorita, tengamos cuidado con las sabidurías humanas en la iglesia. Debemos tener cuidado. ¿Qué se debe hablar en la iglesia? La palabra de Dios. Sola ella. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia, tristemente a lo largo de los siglos, ha caído una y otra vez en este mismo error. Por allá en el siglo XIX, a principios del XX, surgieron algunos teólogos que se conocen hoy como la teología liberal. Y ellos, queriendo tratar de dar explicación a algunos hechos sobrenaturales de la Biblia, comenzaron a decir que eran simplemente mitos. Como no podían explicar cómo fue que se abrió el Mar Rojo en 2, entonces dijeron, no, es que realmente no fue así, sino que entonces el pueblo se inventó pues después de que es que Dios había hecho, y comenzaron a desmitificar, llaman ellos, la escritura. Y lo peor de todo fue que después se metieron con Cristo y dijeron, no, es que Cristo no resucitó, sino que es que el Cristo resucitó, pero resucita en el corazón de los hombres. ¿Sabe quién dice eso hoy en día? Los católicos. Este señor Francisco Bergoglio es uno de los que él dice que Cristo resucita pero en los corazones, pero realmente no resucitó. ¿Por qué? Porque como no pueden demostrar científicamente, ¿cierto? Ellos quisieron agradar a la ciencia. Y la ciencia les dice, no, lo que ustedes hablan son bobadas. Y entonces ellos comenzaron a como conciliar, como a mezclar, entonces dijeron, no, sí, o sea, es que ahí dice así, pero no, es que no fue así exactamente. Queriendo mezclar la sabiduría, la ciencia con la fe. Ahora, ¿será que la razón y la fe no pueden ir de la mano? Claro que sí. Pues Dios es un ser razonable. Y tiene sentido en Dios todas las cosas. El problema es cuando queremos forzar la razón del hombre que está basada en su sabiduría con la sabiduría de Dios. Ahí no cabe. Se lo resumo así. ¿Sabe cómo deberían estudiar los hombres la ciencia? ¿Sabe cómo debería estudiar un científico todo lo que ve? Siempre viendo el poder de Dios en todo lo hecho. No significa que no pueda el científico investigar. No significa que los hombres no puedan seguir haciendo investigaciones y cosas. El problema es que ellos la hacen lejos del conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de todo viene primero si yo conozco a Dios. Si yo conozco al Señor, al Creador, voy a poder conocer su creación. Voy a ver lo que Él dice, lo que Él ha hecho, lo voy a ver en todo lo creado. Y me voy a maravillar y voy a decir cuán grande es Él. Amén.
Entonces, tengamos cuidado. La psicología en la iglesia, usted sabe que ha permeado. Entonces las consejerías pastorales parecen más las de un psicólogo que las de un pastor. El pastor no debe usar la psicología, el pastor debe usar la escritura para aconsejar. No es su parecer, es lo que dice la escritura. No podemos usar la autoayuda, la autosuperación en la iglesia. Eso es la sabiduría del mundo. Pero en la iglesia eso no funciona. En segundo lugar, debemos no estudiar entonces ninguna ciencia porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Qué dicen ustedes? No, pues si el pastor dice que Dios enloqueció su sabiduría, pues ¿para qué estudiamos? No, hermano, no se trata de eso. Las ciencias humanas, óigame bien, las ciencias humanas hacen parte de la gracia común del Señor. ¿Hacen parte de qué? De la gracia común. Esa gracia que Dios tiene de los hombres a pesar de sus pecados. ¿Recuerda lo que dice Mateo? Que a pesar de que los hombres son malos, ¿qué hace el Señor? Hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos y injustos. Esa es la gracia común. Dios les da de comer. Son impíos, blasfeman su nombre, pero están comiendo, están gorditos. Tienen ropa, tienen comida. Esa es la gracia común. Los médicos es una gracia común. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por los arquitectos, por los ingenieros. Y gracias a Dios por todos estos hombres. Aunque Dios ha enloquecido su sabiduría, porque a través de esta sabiduría nunca podrán encontrar a Dios, no significa que no podamos usar de esta sabiduría temporal, porque es eso, temporal. ¿Necesitaremos de arquitectos en el cielo, en la eternidad? Un médico, un ingeniero. Ingenieros se les acabó el trabajo hasta que se mueren. Pero en esta vida son útiles y podemos ser útiles. Y claro, estudiemos, claro, pero tengamos siempre en cuenta que esa sabiduría no la podemos mezclar. Yo no puedo traer de lo que me dice allá el docente, el profesor en la universidad y mezclarlo acá. No, entiendo que esa sabiduría Dios que ha hecho y Dios la ha echado y ellos siguen allá apartados de Dios. Tomo lo que aprendo, ¿cierto? Lo que me sirve para esta vida, pero yo entiendo que hay una sabiduría superior. Una sabiduría que es para eternidad, que permanece para siempre. En tercer y último lugar, pregunto, ¿debemos desechar entonces el conocimiento de los profesionales? No. Hay algo que lamentablemente en la iglesia ha pasado y es personas que no van al médico porque no, es que Dios me va a sanar y yo creo que Dios me va a sanar y yo no voy al médico y yo no me tomo esas pastas y neciamente dicen no. No, mi hermano, Dios puede sanar, oiga bien, por medios naturales o por medios sobrenaturales. El Señor los puso. No sea necio, vaya al médico. ¿En serio? Hay que ir al médico, hay que hacerse el chequeo. Hay que buscar. Y gracias a Dios por esas personas. Claro, ellas no lo van a salvar a usted para la eternidad, les van a salvar momentáneamente, porque finalmente de algo moriremos, ¿o no? Quizás nos ayudan a tener un mejor estilo de vida, o por lo menos a no tener tantos sufrimientos o dolores y cosas en este mundo. Porque tristemente la iglesia en una época cayó que no iba al médico. No iban al médico y se morían y no, pero yo creo por fe. Entonces no debemos desechar, mis hermanos. El Señor les usa. El Señor puede usar a pesar de su necedad, puede usar los médicos, puede usar los ingenieros, los investigadores, puede usar todas estas personas. Su conocimiento, aunque es temporal, es secular, en algún momento pueden sernos útiles. El problema es cuando nosotros confiamos más en ese conocimiento secular, en esa sabiduría humana, que en la sabiduría de Dios para salvación. El médico no nos va a dar la salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Nos muestra la sabiduría, Señor, tu sabiduría. Tu Hijo Jesucristo, Señor, esa palabra hecha carne, esa sabiduría hecha carne,
que habitó entre nosotros, Señor, y como dice allí, no debemos desechar esta tu sabiduría, porque en ella tenemos vida. En Cristo tu Hijo tenemos vida. Tu Hijo, Señor, es poder de Dios y sabiduría de Dios, Señor. Es el poder tuyo y la sabiduría tuya, Señor. Padre, ayúdanos para que como iglesia no cometamos los errores de la iglesia en Corinto, Señor. Que ellos habían tomado de la sabiduría humana, habían mezclado. Y inclusive, Señor, estaban poniendo por encima esta sabiduría secular, Señor, la cual tú les aclaras. Tú mismo has destruido, has desechado, has enloquecido. Es claro para nosotros y debe ser claro, Señor. Por eso no debemos confiar en ella. Solamente en ti, Señor, en tu sabiduría, en lo que tú has hecho, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén.